largo de la vida médica. Mientras no se demuestre lo contrario, necrosis por coagulación igual a ¿qué? Como diagnóstico, el infarto. Entonces, por favor, las necrosis por coagulación nosotros las traducimos clínicamente como infartos. Muy bien, ¿cuál es seguramente el infarto que más vemos a lo largo de la vida médica? Infarto agudo de miocardio. ¿Por qué no les tengo para mostrar un infarto agudo del miocardio? Justamente es tan importante y lo vemos tan prevalente que hay una práctica cuando estemos en cardio que solamente va a ser infarto. O sea, para que veamos todos los cambios evolutivos a lo largo del, que se van a producir tanto macro como micro. Entonces le dedicamos por lo menos 2 horas de solo práctica a mirar infarto agudo del miocardio. Tampoco les voy a mostrar hoy esteatonecrosis. Mientras no se demuestre lo contrario, esteatonecrosis es igual, David, a lesión producida. O sea, ¿cuál es la causa de la esteatonecrosis? Las vemos en 2 condiciones. Necrosis traumática de la grasa, pero más frecuente que eso, Joel, ¿dónde la vemos? En las pancreatitis necrohemorrágicas agudas, estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces, esas 2 se las voy a quedar debiendo por lo pronto. A su debido momento, cuando estemos en páncreas y veamos pancreatitis necrohemorrágica, pues no solamente vamos a ver el páncreas con la connotación de tener una pancreatitis aguda, sino que adicionalmente pues vamos a ver cómo se visualiza en la grasa adyacente la esteatonecrosis. Por favor, no vamos a confundir la esteatonecrosis con una lesión reversible que se llama esteatosis, que justamente es la que tenemos aquí de primera. Muy bien, entonces, habiendo dicho esto, vamos a empezar a trabajar necrosis por coagulación. Y el primer órgano en el cual vamos a ver necrosis por coagulación es justamente acá. Mantilla David, ¿no? Su nombre no me lo acuerdo. Pablo, listo. Muy bien, entonces, empieza aquí David. No, yo les voy mostrando. O sea, quienes van a hacer la descripción, arranca David y continúa Pablo. Muy bien. A ver, parte de lo que yo quiero al final del curso es que ustedes tengan la capacidad de describir. Y ustedes tienen que tener la capacidad de describir hallazgos macro, hallazgos micro, hallazgos clínicos, hallazgos de correlación. Y finalmente emiten un diagnóstico. Lo único que no deben decirme ahora que describan es la palabra infarto o decirme la palabra isquemia. ¿De acuerdo? Vamos a describir entonces estas 2 piezas macroscópicas. Muy bien, tómense un segundo. Arranque, David. Bueno, entonces vemos un riñón. Muy bien. David arrancó muy bien. O sea, si ustedes tienen la posibilidad de describir el órgano y tienen criterios anatómicos para hacerlo, por favor empiezan diciéndolo de esa forma. Se observa un riñón, se observa un pulmón, se observa un hígado. Si no tienen esa capacidad porque no hay reparos anatómicos, ustedes pueden decir, se observa una lesión tumoral, se observa una lesión quística, se observa una lesión inflamatoria. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Estamos partiendo de la base que estamos observando un riñón. ¿Qué hay en ese riñón, David? En el riñón vemos entonces tienes un corte sagital. Entonces puede decir, observo un corte sagital de riñón. De riñón, pues vemos su estructura macroscópica que pues vemos las pirámides renales, se observa la corteza renal. Bueno, yo le creo que usted se sabe todas esas partes. Dígame dónde ve lo lesionado, porque como se sabe todo lo normal, ¿dónde está la alteración? Bueno, ¿Cómo la va a describir? La alteración la vemos como una mancha blanquecina. Una mancha blanquecina. ¿Usted qué diría, Pablo? ¿Se observa un riñón con una qué? Con un cambio de coloración en una... Con un cambio de coloración, dicen por acá. Jan, ¿qué diría? ¿Se observa qué? Se observa una pérdida de la tonalidad. Se observa una pérdida de la tonalidad. Viviana. Se observa una lesión. Se observa una lesión. Me encanta. Ay. Entonces, eso no quiere decir que tiene que ser estrictamente así. El hecho que esa sea mi verdad no quiere decir que tiene que ser la verdad. Esa es la forma como yo describo, ¿sí? Ustedes después oirán cómo les describe la doctora Olga, el doctor Gabriel, los otros Garcías y así sucesivamente. Después ustedes toman lo que les gusta de cada uno, agregan lo propio, porque cada cosa debe tener parte de su propia inspiración, sin que me inventen cosas, ¿no? Entonces vamos en que tenemos un corte de riñón con una lesión, vamos ahí.
Pablo, ¿una lesión qué? La lesión tiene un cambio de coloración blanquecino con respecto al resto del órgano. Que es muy evidente. O sea, estamos observando una lesión más pálida con relación al resto del parénquima renal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué querría decir a continuación? Bueno, después de notar el color, esto que se encuentra, no sé, antes del cáliz del riñón, se Ya. encuentra en la corteza. Bueno, ¿usted qué diría, Pablo? La lesión tiene bordes relativamente definidos. Ese es el punto clave que tendríamos que haber dicho ahí, está muy bien. Es una lesión pálida, bien definida, ¿sí? O sea, procuren no lavarse las manos cuando están diciendo, de pronto a lo mejor está bien definida. No, si a usted le parece que está bien definida, dígalo. La lesión está bien definida, ¿sí? De pronto a lo mejor hay un tinte ictérico, no. O sea, hay un tinte ictérico, si es que le parece que hay. Muy bien, entonces tenemos una lesión bien definida, una lesión pálida, muy bien. ¿Alguna forma especial, David? Como de cuña, tiene unas partes como de... Pareciera que tiene forma de cuña. Aquí pareciera que tiene forma de cuña. De este lado parece. En este, probablemente. Le regalo este, le presto este. Y por favor, nos faltaría la consistencia de la zona isquémica. Por favor, ¿qué opina, Pablo? Es muy parecida al resto del órgano. O sea, esto para decirles entonces que en la necrosis por coagulación se mantiene la armazón reticular. Ese es un aspecto fundamental en los casos en los cuales hay necrosis por coagulación. Gracias. Muy bien. ¿Me permite, si es tan amable? Muchísimas gracias. Qué pena recibirle con la mano izquierda. Muy bien. Entonces, en términos de diagnóstico, yo prefiero que hablemos de infarto renal. El tipo de necrosis que nosotros tenemos acá es una necrosis por coagulación. Si lo quieren, lo pueden mencionar en el diagnóstico como infarto renal, entre paréntesis, necrosis por coagulación. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabemos que, como todos los tipos de necrosis, esta es una necrosis irreversible. Esto nos debe quedar claro. Y lo otro que yo quisiera ahora es, para continuar con usted, Pablo, ¿por qué se producirá el infarto renal? Depende. Vamos bien. ¿Depende de qué? Depende de qué sea lo que le está ocasionando. O sea, digamos, Por eso, pero bueno, ya amplíeme. O sea, depende de tres opciones. Podría ser por este lado, por este o por este otro. Ok, lo oigo. por taponamiento de una arteria. Entonces, usted me está diciendo que el infarto renal podría ser arterial o venoso. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo que puede haber infarto renal venoso? Venoso. Venoso. Puede haber y es muy raro. Sí, sí. Bueno, me verifican eso. Ahora, nos quedamos entonces con los infartos arteriales. ¿Por qué se producirán los infartos arteriales renales? De acuerdo, ustedes no tienen por qué saber esto. No se supone que el renal tiene dos fuentes arteriales y por eso es que es más común el venoso que el arterial. Bueno, esa es una argumentación para que ustedes comprueben si estamos en lo cierto o no. De acuerdo, muy bien. Pero si ya venimos al terreno del infarto arterial como tal, de origen arterial, tenemos dos posibilidades. Perdón, Jan. Esto no tendrían por qué sabérselo todavía. Algunas veces la obstrucción se produce por una lesión in situ. A esto lo vamos a llamar trombo. Otras veces se produce por una lesión que viene desde otra parte y se deposita en ese mismo sitio, podría ser, y lo vamos a llamar émbolo. Muy bien. ¿Cuáles serían causas de trombos? ¿Qué se les ocurre de lo que han oído? Arteriosclerosis, justamente, probablemente sería la causa más frecuente. ¿Y cuáles serían las causas de embolización? A ver, empecemos. A ver, ¿será que puede haber arteriosclerosis más arriba en la aorta? Y que venga un émbolo desde allá. Esa es una opción. Pero más frecuente que eso, ¿de dónde vendrán los émbolos? Del corazón. Y tendrían ustedes entonces que venir a mirar qué patologías del corazón nos pueden hacer embolizaciones. Jan dice las fibrilaciones auriculares. Yo les diría que podríamos tener otras tal vez más frecuentes. Ok, muy bien. Entonces se ha producido ya la obstrucción y tenemos ahora esa zona de isquemia que justamente tiene estas características que acabamos de ver acá. No es, perdóname. Disculpe, en el caso de una placa teromatosa, ¿sería trombo o...? Las dos opciones, si la placa, si es ahí en la arteria renal, podría ser un trombo, pero si es una placa teromatosa que embolizó desde arriba, podría ser un embolo. Ok, bien. Ahora,
Yo les mencionaba en clase, no es lo habitual que el infarto renal dé manifestaciones clínicas. Adicionalmente, cuando da manifestaciones clínicas, el clínico justamente no piensa en la opción que sea un infarto renal. Muy bien. ¿Qué tendría un paciente con infarto renal, Pedro, en el hipotético que tenga síntomas? ¿Qué sería lo primero que él tenga? ¿Qué es lo primero que tiene un paciente con isquemia? Dolor. Y ese es el denominador común en las lesiones isquémicas, el dolor. Dolor que seguramente lo vamos a localizar en el ángulo costovertebral, primer punto. Segundo punto, si a este paciente se le hace un parcial de orina, ¿qué se le va a encontrar? Va a haber evidente sangre, puede ser sangre como lo que está mencionando, como hematuria o como macroscópica o microscópica. Y adicionalmente, esto es una causa de hipertensión arterial. ¿Estamos? Muy bien, pero no es lo habitual que nosotros hagamos ese diagnóstico de infarto renal. Muy bien. Pasada la evolución, Eric, ¿qué espera usted que pase en ese tejido? ¿Que reepitelice completamente? ¿O usted espera que se fibrose y que quede una cicatriz? Probablemente. Que se fibrose y nos quede una cicatriz. Muy bien, cerramos entonces esta pieza macroscópica como un infarto renal. Tenemos entonces una necrosis por coagulación y voy a pasar a mostrarles ahora infarto en un órgano esponjoso. En este caso vamos a ver un infarto en el riñón, perdón, en el pulmón, y quiero que en esta primera pieza, primero, recordemos cómo se ve el pulmón. Ustedes están viendo pulmón. Ahora quiero mostrarles algunas áreas de infarto en la periferia. Lo tenemos claro ahí, ¿cierto? Yo creo que todos ustedes alcanzan a reconocer adecuadamente la zona de infarto. Igualmente es un infarto en cuña la mayoría de las veces. Tranquila, Angie, no le va a caer. Muy bien. Ahora vamos a mirar. Aquí ustedes son capaces de saber dónde hay infarto y dónde no. ¿Qué porcentaje, Pablo, cree usted que hay de infarto? 80. ¿Se le fue la mano? Dejémoslo en términos de decenas. 70. Ok. Muy bien. ¿Y en este? 100%. Primero que se anima a decir 100% y yo pienso que es 100%. No hay problema. Les quiero mostrar unos trombitos que se me hicieron. Les quería mostrar unos trombitos. ¿Ven mis gafas por ahí, en algún lado? No, aquí metidas por acá. Bueno, lo siento, no los encontré ahora. Bien. ¿Ubican la zona de infarto? ¿Qué porcentaje, Pablo? Cercano al 95%. En ese orden de ideas, Pablo, si le parece cercano al 95%, ¿cuál sería su diagnóstico acá en esta pieza macroscópica? Infarto. Vamos bien. Infarto. Sí. ¿Qué más? Pulmonar, la siguiente palabra. Ah. O sea, yo lo que quiero es que hagamos referencia al aspecto macroscópico, que alguien que no ha visto la pieza sepa que exactamente él pensó que el 95% del pulmón estaba infartado. ¿Qué opina ella? Total. Infarto pulmonar total, pero es que no es total. Masivo. ¿Pero por qué me sopla así? Porque tenía que decir allá era Brian. Masivo. Más. No que haya que pagar IVO, masivo no. Masivo, sí. O si no es por molestarlo, hombre. Ok, muy bien. ¿Querrían ponerle alguna palabra al diagnóstico? ¿Otra palabra? Infarto pulmonar. Para que haga referencia a que no es pálido. Hemorrágico. Joel. O sea, como estamos haciendo un ejercicio macro, me gusta eso. Infarto pulmonar hemorrágico masivo. Bueno, con que digan infarto pulmonar es suficiente, ¿de acuerdo? O sea, pero yo lo que quiero es que hagamos el ejercicio exactamente. Y en este caso, joven Brian,
quedamos en que los infartos pueden ser arteriales o venosos. Usted pensaría que aquí son arteriales o venosos. Arteriales. ¿No habrá la opción de un infarto venoso? Estoy en el pulmón. Muy bien. Y si yo ya llego ahora al pulmón, ¿serán trombos o émbolos? Émbolos. ¿No habrá trombos? Son rarísimos y son gravísimos. Cuando hay realmente los trombos in situ en la aorta, perdón, en la pulmonar o en las bifurcaciones, con mucha frecuencia pueden ser causa de muerte súbita. Entonces ahí, cuando estén revisando, van a encontrar que están... Bueno, no les voy a entrar en ese detalle. Muy bien, pero vámonos a lo más frecuente, a los émbolos. ¿De dónde vienen esos émbolos en la mayoría? ¿De dónde vienen en su mayoría? ¿De dónde vienen en su mayoría esos émbolos? ¿De dónde vienen? Y lo más va a decir Tatiana. ¿De dónde vienen? No tienen por qué saberlo, pero váyanse más lejos. De los miembros inferiores, exactamente. Bien. ¿Listo? No les entro más en detalle de infarto pulmonar porque ahora próximamente cuando vean el infarto como tal, les van a hablar de infarto pulmonar. Cuando estemos en patología pulmonar, pues tenemos que pasar por el infarto pulmonar en sus detalles. Perdón, David. ¿Una insuficiencia ventricular derecha puede producir un infarto pulmonar? Pregunta de este joven, pero una insuficiencia ventricular derecha, ¿de qué etiología? No sé, esto... Mejor hagamos una cosa, David. Cuando estemos en cardiopulmonar hablamos al respecto. O sea, porque ahorita estamos identificando las lesiones como tal. Son capaces de diferenciar un infarto anémico en un órgano sólido de un infarto hemorrágico en un órgano esponjoso como este. Muy bien. Entonces nos vamos a ir ahora al extremo, al otro tipo de necrosis, que es la necrosis colicoativa o la necrosis licuefactiva. Muy bien, vamos a ver qué tenemos al respecto. En primer lugar, a diferencia de las necrosis por coagulación, en la necrosis licuefactiva, como su nombre lo menciona, el tejido se licúa, el tejido se pierde completamente y para ninguno de ustedes pues, va a ser difícil de entender cómo se pierde completamente la armazón reticular del órgano y queda esta amplia solución de continuidad. Se me ha hecho metástasis como 2 veces. Muy bien. Entonces, en fresco, donde el tejido se ha necrosado, ¿qué es lo que ha quedado? Ha quedado la evidencia primero del tejido destruido y aparece ahora el pus. Muy bien. Si yo tengo la opción de palpar, Joel, una zona de absceso donde no se ha hecho todavía sección, ¿cuál es su sensación táctil? ¿Cómo es el tejido? 3 palabras, blando. Otra, que démelo como sinónimos, que empieza por R, otra por F. Blando. ¿Qué más? Por R y por F. Sí. Ayúdale, Pablo. Brian, blando. Una que empiece por R, otra que empiece por F. Blando. No, señor, no es fiable. ¿Cómo? Fluctuante, se la compro, joven. Renitente. O sea, el español es un idioma rico. Afortunadamente nos tocó de primera lengua. Blando, renitente, fluctuante. Muy bien, Joel. Lo seccionó. ¿Qué pasa? ¿Qué sale? Pus. Dígame que sale pus sin decir pus. Materia. Mi profe Zamora, 1 o 2 veces un estudiante dijo, sale materia. Ese señor quedaba en hora santa. ¿Sale qué? Exudado, pero estás diciendo pus casi, que secreción purulenta. Dilo de otra forma, descríbeme el pus sin decir pus ni secreción purulenta. Exudado es micro. Tejido necrosado. Sale un líquido. ¿Y cómo sabemos que es tejido necrosado? Porque es que hay tejido necrosado, mire. Hay tejido necrosado, mire. Entonces, ¿sale qué? ¿Un material qué? ¿Cómo lo definimos? Sale, pero dijo purulento. Un líquido, pero pongámosle un sustantivo o algo, un adjetivo. Viscoso. Un líquido. Viscoso es más mucoide.
Acuoso es más agua. Coloide. Empieza por C. Un material cremoso, ¿quién fue? Un material cremoso amarillento. Ahí sí ya pueden decir de aspecto purulento, entremezclado, señor David. Sí, pero usted. Chantilly. Bueno, ya sabe, cuando vuelva a comer crema, se acuerda de la necrosis colicuativa. No hay problema. Ok, muy bien. Entonces, el diagnóstico en estas piezas macroscópicas es absceso. Estamos viendo abscesos. Muy bien. Estos probablemente los tomamos en una etapa, y que no me los vayan a dañar, los tomamos en una etapa mucho más incipiente. Y eso permite que todavía no se ha destruido completamente el tejido y tuvimos la fortuna pues de tener abscesos en diferentes estadios evolutivos. Miren este como intermedio y miren este como final. Bien, obviamente estos más oscuritos llevan muchísimo más tiempo de fijación en nuestro museo. Ok, ahora, como les tengo que hablar un poquito de la etiología, pues para que no sea puramente decirles absceso, hay algunos clásicos en la medicina y justamente tienen que ver con los abscesos hepáticos. Muy bien, y para mostrarles, pues voy a comparar estos dos abscesos. Muy bien. ¿Saben algo de la etiología del absceso hepático? Que no sea Sergio ni Angie. No tiene por qué saberlo. Bueno, le pregunto Jonathan. Etiología del absceso hepático. Las amebas. Muy bien. Un patógeno frecuente en nuestro medio, en el tercer mundo, de absceso hepático es el absceso hepático amebiano. Y obviamente, ¿cuál sería el otro absceso hepático? El bacteriano. Hay mucha bacteria biogénica que nos puede producir abscesos hepáticos. Muy bien. La lista es grande. Bien, entonces, en mi mano derecha tengo un absceso hepático amebiano clásico y en mi mano izquierda tengo un absceso hepático biogénico bacteriano clásico. Los invito a que analicen cuáles son las características que hacen clásico a cada uno de los dos. Espere. Sí, están en distintas etapas, de acuerdo. Pero ahí usted puede, de todas formas, a pesar que están en distintas etapas, usted puede hacerme algunas consideraciones. Llame. Lo oigo. ¿Qué es clásico en el absceso hepático amebiano? La forma no es simétrica, o sea, no tiene una forma que... Aquí tampoco. Pues es más circular, más ovalada. Bueno, pero no necesariamente. El color. El color, bueno, más que el color, probablemente es característico que en un absceso hepático biogénico que debe haber gran cantidad de pus. En cambio, en el absceso hepático amebiano, lo característico es que haya una pasta achocolatada. Algunos dicen que parece pasta de anchoas. Es un material achocolatado. Lo ven aquí distinto a lo que puede estar acá. Ojo, con mucha frecuencia vemos que estos amebianos se sobreinfectan y terminamos teniendo abscesos mixtos. Muy bien. ¿Qué es característico entonces en un absceso hepático amebiano? No han dicho dos cosas claves. ¿Quién dijo? ¿Pero por qué me tienen que soplar, Jonathan? No oyeron. ¿Qué es característico en el tamaño? Muy bien. Si hubiera grande y pequeño, ¿este qué sería? Grande. Y este sería pequeño. Esto quiere decir entonces que el absceso hepático amebiano tiene tendencia a ser un absceso de gran tamaño. El absceso hepático bacteriano tiene tendencia a ser un absceso de pequeño tamaño. ¿Y qué otra cosa salta a la vista? Miren bien. Que ya hay dos. ¿Que allá hay qué? Dos. Dos. Pueden ser 3, pueden ser 4 y pueden ser 5. Luego, ¿qué es característico en el bacteriano? Que sea que empieza por M, que sea múltiple. ¿Y qué es característico en este que es algo que empieza por U? Que sea único. Único y de gran tamaño, ojalá del lóbulo derecho y que tiene pasta de anchoas en el centro, absceso hepático amebiano. Muy bien. Brian, ¿por qué vía llegarán las amebas allá?
¿Qué se les ocurre? Pero el sistema portal. O sea, me quiere decir sanguínea. Es su respuesta. ¿Y por qué vía llegarán las bacterias? Son 3. También podría ser sanguínea, pero más importante que esa hay otra. Dejemos, no, esa no les compro. Por el conducto hepático. Por el conducto, o sea, a través de de una manera retrógrada ascendente, seguramente, a través de un cuadro de colangitis, y lo otro es por extensión directa. Desafortunadamente son lesiones que a veces se diagnostican tardíamente. Muy bien, no quiere decir que no hayamos visto abscesos bacterianos únicos de gran tamaño, lo hemos visto. Y no quiere decir que no podamos ver abscesos medianos, pequeñitos y múltiples. Pero lo característico es lo que les acabo de mencionar. Jonathan. ¿Las micosis pueden producir abscesos? Sí, señor. Está descrito. Ok. Muy bien. Micosis. Ok. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Yesid. Yesid. Muy bien. Y el suyo también se me olvidó. Juan José. Listo. Van a trabajar ustedes dos ahora. Perdón. Antes de salir de la licopatía, en el cerebro, ¿por qué se considera que así sea cognitiva presenta licopatía? Porque el tejido se licúa. O sea, el denominador común es que el tejido queda completamente licuado. Se describe macroscópicamente, ahí sí ya no se describe como que hay un material cremoso, purulento, se describe como un magma líquido. O sea, el tejido es como si usted lo metiera de verdad, en una licuadora y microscópicamente lo va a ver de esa forma. Y no va a haber aflujo inflamatorio como lo ve sí en la necrosis licuefactiva en las bacterias tiogénicas. O sea, también es ameoso y vírico. ¿Perdón? También es ameoso y vírico en el cerebro. ¿En qué cosa? A ver, esperen un momentito. No, ¿cómo que ameboso y vírico? Dijimos que era amebiano y bacteriano. Ahora, yo ya vi por dónde va y es justamente por donde no tiene que ir. Yo les dije en clase, no quiero que les quede que la isquemia en el sistema nervioso central produce pus, no. Se llama licuefactivo para hacer referencia a que el tejido se licúa. Aquí se licúa porque pues el pus lo destruyó. Allá la isquemia lo destruye completamente, lo licúa, pero no quiere decir que llegue un exudado purulento como el que tenemos en los abscesos tiogénicos. Pero, ojo, en el sistema nervioso central también pueden haber abscesos cerebrales. Ya no isquémicos, sino purulentos como tal. Sí, eso sí, también se puede dar en el sistema nervioso central. Pueden haber meningitis agudas purulentas, obviamente. Ok, bien. Ahora sí, Yesid y Juan José. Perdón, Pedro. Sí, sí, claro. Señor. Qué pena. Sí, sí, yo sé, Pedro, para dónde vamos y no ya me le dijeron en un tono como, me cagas. Sí, sí, tiene toda la razón. Yo sé por qué me está preguntando. Porque usted sabe que el hígado tiene una alta tasa de replicación. Pero a pesar de esa alta tasa de replicación y que esté el cuento de Prometeo y todo lo que dice el libro de patología, ¿ustedes creen que esto va a regenerar al 100%? No. Probablemente una muy buena parte de esto va a terminar convertida en tejido fibroso. Muy bien. ¿Qué me ibas a preguntar? Sí, por ejemplo, el material purulento en el sistema nervioso central, ¿no habría una combinación con el líquido cefalorraquídeo de regalía? Pues se puede diseminar, claro que sí, sí, más que se regaría. Listo, muy bien. Por hoy no se puede regar. Listo, pero hasta hoy. Muy bien, vamos a trabajar los dos. Muy bien, Yesid, ¿qué es la gangrena? No, ¿cuál? La gangrena, pues, tenemos un tipo de necrosis, pues, está ubicada ahí, pero usted no sabe por qué era. Característico por muerte celular. No ha dicho nada, Juan José. Ok. ¿Usted es Una Cristian? mezcla de la- Cristian, ¿por qué se produce la gangrena? No sé, es como muerte celular, pero en la extremidad y luego medio, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cómo es que es su nombre? David. David. ¿Juan Diego no vino? David. Gangrena. Es una combinación de necrosis, coagulación con necrosis. Bueno, vamos mejorando. Entonces, el término gangrena lo vamos a utilizar nosotros en 3 condiciones. Primero, en necrosis tiene una connotación clínica y es justamente, particularmente en extremidades, cuando hay una obstrucción inicial al flujo sanguíneo, esperamos entonces que en la zona irrigada se produzca necrosis por coagulación. Si predomina esa necrosis por coagulación, yo hablo de gangrena seca.
y probablemente de mi dedito hacia allá van a ver ustedes una zona seca. Y esa podría ser la tonalidad que adquiera la lesión como tal. Miren ahora estos deditos acá. Eso también sería un ejemplo de gangrena seca. Muy bien. Como esto es un tejido desvitalizado, sobre este tejido desvitalizado puede haber proliferación bacteriana, puede haber sobreinfección bacteriana, puede haber producción de pus. Y aparece todo este material que en condiciones en fresco sería completamente húmedo, tendría ese aspecto purulento en un momento dado, este que estamos viendo acá. Si predomina este segundo cuadro, nosotros hablamos de gangrena húmeda. Si predomina este primer cuadro, nosotros hablamos de gangrena seca. ¿Gusta para gangrena húmeda o gangrena seca el predominio? Lo más grave es tener gangrena húmeda en estos pacientes porque tienen una sobreinfección. Yo con esta cantidad, yo prefiero que lo dejemos como gangrena húmeda. Y esta es la primera vez que nosotros utilizamos el término gangrena. ¿Cuándo más se utiliza gangrena? Se utiliza para hablar de una patología grave que se llama gangrena gaseosa, que es producida por un Clostridium en el cual la bacteria produce gran cantidad de gas, se disecan los tejidos. Entonces a esto lo vamos a llamar gangrena húmeda, gangrena gaseosa. Muy bien, entonces lo usamos en los tipos de necrosis en los cuales inicialmente hay coagulación y después licuefactiva. Lo utilizamos para hacer referencia a la gangrena gaseosa. Y finalmente, en la evolución de algunas patologías inflamatorias, ubiquémonos ahora en el apéndice o en la vesícula. Cuando se inflaman esos dos órganos, inicialmente el cuadro inflamatorio empieza a ser más vascular. Hay congestión, hay hemorragia, que la próxima semana, este viernes les van a enseñar cómo es esa evolución. Posteriormente empezará a aparecer el pus. Finalmente, ustedes empiezan a ver que el órgano adquiere una tonalidad violácea. Esa tonalidad violácea no es otra cosa que el órgano está diciendo: mi pared muscular se necrosó completamente por el proceso inflamatorio. Cuando yo en esos órganos veo esa tonalidad azul violácea, yo en el diagnóstico debo incluir la palabra gangrenada. Entonces yo diría que hay una apendicitis gangrenada aguda o una colecistitis gangrenada aguda. Bien. Macro, azul violácea; micro, destrucción de la pared muscular. Esto me dice a mí que clínicamente cuál va a ser el siguiente paso en la evolución de la enfermedad. Diseminación. ¿La qué? Se necrosó la pared. ¿Se va entonces a qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A qué? A romper. Pero dígame una palabra más elegante para que no sea romper, que empieza por P. A perforar. Y de la mano de la perforación viene ¿la qué? Antes que la sepsis. Antes que la sepsis. Apendicitis gangrenada aguda y perforada. El paso siguiente es ¿la qué? Que empieza por P. La peritonitis aguda. Y ya después sí la septicemia, y si no lo manejan, pues viene la muerte. Muy bien. En esas tres condiciones utilizamos la palabra gangrena. Muy bien. Ahora nos vamos a la esteatosis. Muy bien. Tenemos entonces, es evidente, pues para ninguno de ustedes, pues debe haber dificultad en que determine que en la esteatosis característicamente el hígado está ¿de qué color? Amarillo. No tengo problema. Muy bien. ¿Qué otra característica? Recuérdame tu nombre. Laura. Laura. Pero con apellido y todo, porque Laura son varias. Laura Juliana Cristancho. Laura Juliana Cristancho. ¿Okay? ¿Eres solamente Laura o cómo te dicen? Juliana. Juliana. No, pero me gusta más Laura, es un nombre lindo. Ok, listo. Muy bien, entonces, ¿qué otras características habrá en la macroscopía de la esteatosis? Que se ve de aspecto más liso y además un poco blando. Está más blando, está de pronto, algunos dicen que está más liso, que está más romo, que aumenta de peso, aumenta de volumen. ¿Cuánto es el peso normal, Laura, de un hígado? 1500 en líneas generales. ¿Y cuánto mide Jonathan? 27, 17. Todo en 7. 27 por 7. Sí, qué pena, pero tengo que contar algo que pasó hoy en la segunda práctica. Prometí que no se podía contar, que se quedaba allá. Obligué que todos guardaran silencio, pero yo no me aguanto. O sea, el que estoy haciendo el bullying soy yo no digo quién fue.
¿Cuánto pesa el hígado? Tanto. Le dije, ¿cuánto mide? Me dijo 1,68. Cierto, no estoy inventando. Bueno, es uno de 1,68. Eso es paisaías. No, estuvo... Muy bien. 27 por 17 por 7. Yo siempre les enseño eso. Yo sé que Jonathan se lo sabe, pues él no lo va a ayudar. Muy bien. Usted contesta si ellos no saben. ¿Cuánto pesa un riñón? 105. Muy bien. Eso quiere decir que 10 riñones son un hígado y así no se les olvida. ¿Cuánto pesa un vaso? Un riñón. Eso no se les olvida. Eso también querría decir que 10 vasos son un hígado, si queremos negociar. No hay problema. Muy bien. ¿Y cuánto pesa un cerebro? Un hígado menos un riñón, exactamente. 1350. Okay. Eso no ha cambiado, ¿no? Muy bien. Seguimos, Laura. Entonces tenemos uno, aumento de peso y volumen, a veces al doble, a veces al triple. Un cambio evidente de la tonalidad, lo vamos a ver ahora amarillento, es más blando. Y adicionalmente, tal vez en fresco, hay algo muy característico. Estas son piezas que llevan mucho tiempo. Una vez hacemos el corte, desde luego que la sensación táctil es suntuosa, oleosa, grasosa. Adicionalmente, miren, este trae ñapa. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que se llama? Freddy. ¿Qué hay ahí, Freddy? No vino a clase. Ya no. Pablo, ¿qué hay ahí? Impresión costal. José, ¿qué hay ahí? A ver, ¿quién me dice qué hay ahí? Muy bien, o sea, aquí hay una atrofia por compresión. Miren, ahí está. Ok, muy bien. Probablemente por el aumento del tamaño del órgano. Muy bien. Empezamos. Quiero causas, Viviana, de esteatosis. Alcoholismo. La primera causa de esteatosis en el primer mundo de lejos es el alcoholismo crónico. A partir de ahí podemos ir a un tipo muy frecuente de cirrosis, que es la cirrosis alcohólica. Muy bien. Primera. Desnutrición en nuestro medio. Perfecto. Otra. Diabetes. Otra. Sobrepeso. Otra. Hipercolesterolemia. Otra. Tóxicos. Si me dicen hipoxia. Otra. Si me dicen tóxicos, me dicen cuáles. Si me dicen medicamentos, me dicen cuáles. Si me dicen virus, me dicen cuáles. Si dicen síndrome de Reye, pues dicen síndrome de Reye y estudian qué es eso. Como Reyes, pero sin S. Señor. La varicela. Sí. ¿Cuál es el segundo órgano más frecuentemente comprometido por esteatosis después del hígado? Corazón. Muy bien, no hay problema. Diagnóstico acá, esteatosis. ¿Lesión reversible o irreversible? Reversible. Muy bien, no tenemos problema. Ok, nos queda solamente, pues, me queda por ver aquella pieza. Ahora, les quiero repasar los diagnósticos. Infarto pulmonar, infarto renal, absceso hepático, esteatosis hepática, gangrena húmeda y no tengo una necrosis gaseosa bonita para mostrarles ese aspecto que tiene, que les mencionaba en clase, de queso machacado, de queso fundido, no lo tengo, pero sí tengo para mostrarles tuberculosis. Muchas veces a lo largo de la carrera yo les voy a enseñar tuberculosis. Yo soy la persona que les siempre hablo cuando están en infección respiratoria y de ahí para arriba, yo vuelvo y les enseño tuberculosis y ya se les ha olvidado. Entonces les quiero mostrar algunos aspectos que son característicos de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que puede comprometer casi todos los órganos de la anatomía, unos más frecuentemente que otros, unos más resistentes que otros. Ya a su debido momento les voy a hablar de eso. Desde luego que tal vez el órgano más frecuentemente comprometido por tuberculosis es el pulmón. En el pulmón pueden haber distintos cuadros. Un cuadro muy característico en el pulmón es la presencia de amplias soluciones de continuidad que reciben el nombre de cavernas. Esas cavernas tienen una pared gruesa y seguramente están recubiertas por un material de aspecto gaseoso. No tengo una caverna tuberculosa hoy para mostrarles, porque mi objetivo pues, no era mostrarles cavernas tuberculosas. Les quiero mostrar otro aspecto que van a ver con mucha frecuencia en la tuberculosis. Seguramente ustedes desde lejos van a ver muchos puntitos. ¿Sí los están reconociendo? Ahí sí hay vacilitos, tengan cuidado. Ustedes están todos inmunocompetentes, supongo, y no vamos a tener problema. Bien.
De aquí en adelante, a estas lesiones puntiformes de la tuberculosis, nosotros las vamos a llamar milias. Milia, como Emilia, pero sin E. Milia. ¿Por qué se llama milia? Porque lo relacionan que macroscópicamente se parece al milio. ¿Conocen el milio? Que se le echa a las palomas de pronto. Hacen unas bolas inmundas que venden en las entradas de los colegios, que es un pegote de milio que le ponen una necrosis licuefactiva por fuera. Sí, ese milito, pues se puede parecer. No, eso es rico. ¿Cómo va a ser eso rico, hombre? Ok. Bueno.